Se los pasé, ¿no? No me acuerdo si se los pasé los modelos. Reenvíelo por si la mosca, José. Ya después sería, ¿no? Pero son estos ejercicios de acá, ¿ya? Si bien varía un poco el tema del bordillo, se los voy a mostrar acá, según el análisis, que es lo que vimos, que se ve en la materia de puente, ¿ya? Aquí está. Si bien este de acá, este puente es con bordillo, pero esto es para hormigón armado, ¿ya? Todo el análisis es lo mismo. Lo único que va a variar ya es aquí cuando lleguemos al momento último. Todo esto es lo mismo aquí. Aquí nosotros no trabajamos con el momento último, va hormigón pretensado, ¿ya? Pero después todo el análisis que vamos a ver aquí arriba es lo mismo, ¿ya? Y aquí no diseñamos para hormigón armado, no diseñamos con hormigón pretensado. Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces, les voy a explicar este ejercicio, el que es modelo de examen. Lo único que varía es, como les dije, acá el bordillo, el análisis de carga, y siempre se acostumbra a adoptar esta distancia A igual a 0.9 metros, ¿ya? Esa es la única diferencia. Después tenemos acá modelo de examen. 1, 2. Y después está este otro de aquí, donde pedía solo analizar una viga, ¿ya? Este sí es lo mismo. La única diferencia aquí es que nos da una viga con sus dimensiones, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos esos dos tipos de ejercicios. La única diferencia aquí es que nos da las dimensiones de la viga, y de esta otra es un bordillo, pues, ¿no? Lo mismo. Entonces, aquí no dice si es con bordillo, solo pide analizar la viga interna, ¿ya? Y tenemos que encontrar aquí las propiedades geométricas. Mientras que esta otra es con bordillo y se adopta A igual a 90 centímetros. Esas son las diferencias. Después todo es lo mismo, ¿ya? Tenemos acá un puente con 6 vigas, 2 carriles, New Jersey y postes y pasamanos, pues, ¿no? Ya. Lo primero que tenemos que hacer en caso de que no nos dé alguna dimensión es hacer un prediseño, ¿ya? Si en caso no nos da algunas dimensiones, como ser la altura del tablero, la separación, etc., ¿ya? Entonces, para la altura mínima, la viga incluida más el tablero, utilizamos la fórmula que ya conocemos, 0,45. Este puente tiene 34 metros. Eso me da 1.53 metros. ¿Ya? Adoptamos la viga tipo 5 entonces. Para longitudes de 34 metros utilizamos esta tablita. El de la viga tipo 5 está entre los 27.4 y los 36.6. Está dentro de los 34, así que adoptó la viga tipo 5. Recolecto todas las propiedades geométricas y dimensiones que tiene esta viga. Ya sabemos nosotros de dónde viene eso. Viene de aquí. Esta es mi viga tipo 5. Aquí están todas sus propiedades. El área, la inercia y la distancia baricéntrica. Para este modelo de aquí, en esta parte de aquí tenemos nosotros que encontrar su área, su inercia y su centro de gravedad con las dimensiones que tenemos acá.
1.5, 0.15, 30, 20, 40, 60, ¿ya? 70 aquí abajo. Y aquí nos pide, no nos da la altura de la viga. Entonces tenemos que utilizar esta fórmula de acá para encontrar la altura de la viga, ¿ya? Donde esa altura de la viga es incluida más el tablero, ¿no ve? Así que aquí ya nos estaba dando una altura del tablero de 20 centímetros. Así que de la altura que salga aquí, como es para un puente de 30 metros, ya podríamos encontrarla ahorita cuánto es esta altura, pues, ¿no? Si es 0.045 por 30, necesito una viga de 1.35 metros. Menos los 20 del tablero, 1.15 tendría que ser esta altura de acá, ¿ya? Para esta viga. Porque esto es solo la viga, no es con el tablero, ¿ya? Por dar un ejemplo. Ya, eso tenemos que hacer acá. Si en caso no nos da una viga aparte con sus dimensiones específicas. ¿Ya? Si en caso no tuviéramos el espesor del tablero, pues aquí en este caso, en este ejercicio de acá, si me da la distancia de vuelo, 1.603. En función de la distancia de vuelo, yo encuentro la separación. ¿Ya? Si en caso no me da la separación, yo ya sé que es igual al ancho total menos las distancias A dividido entre el número de espacios. ¿Ya? Lo mismo aquí. ¿Ya? Si yo quiero dimensionar A, adopto entre 90 y 1.7 metros. ¿Ya? Generalmente se adopta 1.7 metros. Esta distancia, bueno, 90 centímetros quiero decir, ¿ya? Generalmente adoptamos 90 centímetros acá. Por lo tanto, para encontrar la separación, aquí yo conozco arriba que son 4 metros. Hasta aquí son 4 metros. Aquí tengo 20 centímetros. Entonces va a ser 4 más 20 son 420. Por 2 son 480. 840 digo, ¿no? Entonces sería 840 menos las distancias A, que son 2 veces. A yo adopto 90 centímetros, menos 1.8 sería 6.6 entre el número de espacio, ¿ya? El número de espacio, aquí como está el eje, me dice que yo desde el eje hasta un lado tengo 2 vigas acá, lo mismo se repite, van a ser un puente de 4 vigas. Por lo tanto, 6.6 dividido entre, si son 4 vigas, tengo 3 espacios. Así que dividido entre 3, son 2.2 metros la separación, ¿ya? Y así voy realizando paso por paso, ¿ya? El prediseño. El espesor del tablero, si en caso no lo tengo, en función de la separación, ¿ya? Aquí me salió 20.4 milímetros. Podemos ir corrigiendo algunas distancias, algunos cálculos. Sí, yo creo que sí. A ver. Ya. La altura del tablero, aquí tengo 3119 más 3000 dividido entre 30, si salen los 204 milímetros. Entonces, esto podemos redondearlo a 21 o 25, ¿ya? Yo lo mantuve aquí 20 porque solo eran 4 milímetros, ¿ya? Así que, si en caso aquí les hubiera salido 210 o 215, eso ya es considerable, pues, ¿no? Y ya tendríamos que adoptar sí o sí 25 centímetros. Yo mantengo nomás los 20 centímetros porque no es mucha la diferencia, ¿ya? Así que una vez dimensionado el espesor del tablero, me voy a lo que es la altura de la viga más el tablero. Ya, mi viga mide 1.6 metros, ¿ya? Y el tablero son 20 centímetros.
Eso me da una altura de 1.8 metros, mayor a los 1.53 metros que hemos encontrado acá. Así que tranquilamente cumple eso. Para la evaluación de las cargas, ya sabemos nosotros que empezamos con las cargas permanentes, el peso de los postes. Aquí los postes son cuadrados. A ver, son cuadrados. Aquí son circulares. Bueno, aquí no, aquí son cuadrados. Aquí no hay postes. Era en el primer parcial que teníamos postes circulares, ¿no? Ya saben cómo hacer eso también. Aquí son cuadrados, entonces son de hormigón, 20 centímetros por 20 centímetros por su altura de 1.06 por el peso específico del hormigón por 2 porque tengo postes en ambos lados y lo divido cada 2 metros, ¿ya? Aquí en puente es más específico lo que es su análisis de carga, ¿ya? Esto no es necesario que lo hagan así específico. Esto solo lo hacen en puente, ¿ya? En pretensado no es tan necesario porque el ingeniero lo enseña así, mientras que en puentes lo enseña así, más detallado. Entonces, lo vamos a hacer nomás como lo hace en pretensado, que lo hace un poco más directo. Así que de esta manera nomás lo hacen para no perder tiempo igual. El peso de los pasamanos son de hormigón igual, así que son 15 por 15 por el peso específico del hormigón, por las 3 pasamanos, por 2 porque están en ambos lados de los postes. Tengo su carga distribuida. El peso de los New Jersey, si yo tengo New Jersey ya es dato. Tengo acá 0.205 metros cuadrados. Ya, su sección transversal de New Jersey es dato ya. 2.4 el peso específico del hormigón por 4 aquí, porque yo tengo 4 New Jersey. ¿Ya? Después, para el peso de la carpeta son 5 centímetros. ¿Ya? 7.2 es el ancho de la calzada, por 2.25 el peso específico, y por 2 porque yo tengo 2 carriles. ¿Ya? Después el peso del tablero, el ancho total del tablero 18.8 metros, por el peso específico del hormigón, por la altura del espesor del tablero, que son 20 centímetros. El peso de las vigas esta es el área de la sección que yo ya la tengo calculada ahí arriba, por el peso específico del hormigón, por 6 vigas que tengo. Esta es su carga distribuida. La sumatoria me da 22.405 toneladas metro. ¿Ya? Eso sería el análisis de carga. Mientras que para un puente con bordillo, la única diferencia sería aquí. Bueno, esto sigue siendo prediseño. Prediseño. Aquí está, evaluación de carga. El peso del tablero, ya, son 20 centímetros el espesor del tablero. 20 centímetros el espesor del tablero por 8.2, que es el ancho del tablero. ¿Ya? Ese ancho se considera hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí nomás. No hasta aquí, porque esto lo vamos a analizar aparte, en el peso específico. Aparte lo vamos a analizar. ¿Ya? O también lo pueden hacer hasta aquí, pero ya consideran esa distancia acá para el otro peso específico. Ya depende cada uno cómo lo analiza, pues, ¿no? Por el 8.2, que en este ejercicio, eso es lo que mide. ¿Ven? Hasta aquí, 8.2 mide. De ahí, el peso específico del hormigón, tengo la carga distribuida. Para el peso de las vigas, eh, aquí es dependiendo pues, ¿no? del área de la sección transversal, es lo mismo. Tengo el área de la sección transversal, lo multiplico por el peso específico del hormigón y lo multiplico por el número de vigas. Eso sí es lo mismo. El peso de los postes es lo mismo para todos. El peso de los pasamanos igual es lo mismo. Ya solo que aquí está más
más detallado, pero no es necesario que lo hagan así. Se van directamente a como lo estamos analizando acá, así. El de los postes, así nomás directo. Y el de los pasamanos, igual así directo. Si es con bordillo, no tiene ni jersey, esto no va. La carpeta sí va, ¿ya? Aquí lo analizan el peso de la carpeta junto con las cargas permanentes, uno solo todo, ¿ya? Porque aquí no mayoramos las cargas, no es necesario apartar el peso de la carpeta, ¿ya? No es necesario. El peso del tablero ya lo analizamos, el peso de las vigas ya lo analizamos, ¿ya? El peso de la cera se analiza de esta manera de acá, ¿ya? Aquí tengo 15 centímetros, ese es el espesor por 1 metro, dice, ¿ya? 15 centímetros en este ejercicio de acá, ese es el espesor, ¿ya? Este es el E sub A, este es el espesor de la cera, 15 centímetros por 1 metro, dice. ¿Por qué por 1 metro? Porque estoy considerando este ancho de acá, 20 centímetros. Aquí está, ¿ven? A ver, el E sub B. El E sub B, aquí está, 20 centímetros estoy considerando. Así que esos 20 centímetros yo le resto acá a los 1,2 y me queda 1 metro, pues, ¿no? Así analizo el peso del, de la cera. Mientras que del bordillo, tengo que considerar los 20 centímetros de este tablero más el H sub B. El H sub B aquí son 30 centímetros, ¿ya? Así que su altura son 50 centímetros y su espesor son 20 centímetros. Por eso es que aquí lo analizo así con el espesor del bordillo 20 centímetros por 50, por 2,42 y por 2 porque tengo ambos bordillos. Aquí igual por 2 porque tengo ambas aceras, ¿ya? Esa sería la única diferencia en el análisis de carga. Hago mi sumatoria. Tengo que considerar para este tipo de puente los diafragmas. Coloco 5 diafragmas para evitar el pandeo, ¿ya? Aquí estoy colocando 5 diafragmas. ¿Por qué? Porque si coloco 4, va a ser 34 metros entre el número de espacios. De 4 vigas son 3 espacios, 11,33. Eso sobrepasa el límite de los 10 metros que me recomienda el ingeniero. ¿Ya? Lo sobrepasa. Así que tengo que colocar sí o sí 5 diafragmas para tener 4 espacios y me dé una separación entre diafragmas de 8,5 metros, que esté dentro de los rangos entre 5 y 10 metros. ¿Ya? Así que el ancho del diafragma adopto directamente 25 centímetros. El alto del diafragma ya les dije que va a depender mucho de cómo analicen ustedes su diafragma. Algunos le van a restar aquí 10 centímetros, no, 5 centímetros le pueden restar aquí y 10 centímetros de aquí abajo. Se puede hacer. Otros pueden restarle aquí 5 centímetros y de aquí le restan hasta el borde, ¿ya? De esta viga de acá, donde cambia este triangulito hasta ahí. O directamente pueden hacerlo considerándolo hasta arriba, a la altura total de la viga, y le restan este bordecito de acá. Como ustedes lo vean, pues, ¿no? Porque el ingeniero en puentes lo analiza así. 5 le resta arriba y 10 abajo. Y encuentras esa área sombreada. En puentes, el ingeniero, en sus ejemplos, directamente lo considera el diafragma hasta arriba, solamente le resta esta pestañita de acá, nada más. Así que así lo vamos a hacer acá. 1,397 metros menos esta pestaña, que yo tengo aquí de dato cuánto vale, 0,203 metros. ¿Ya? Así que de esa manera es como tengo la altura aquí del diafragma. De todas maneras, mi diafragma, bueno, vamos a buscar otra vez, no me acuerdo dónde lo guardé.
Pero ya saben ustedes que lo consideran ahí como un rectángulo, pues, ¿no ven? Y hay que ir restando las figuritas que tengo a los lados. No lo tengo aquí. Este debe ser. Ah, casi el otro debe ser. Ah, sí, este de aquí. ¿Ya? Estas son las tres formas que les dije que lo pueden analizar, considerando la altura total de la viga hasta aquí y le restan acá 5 centímetros y de aquí 10 centímetros, o lo hacen así. Consideran la altura total, le restan acá 5 centímetros y hasta aquí está el borde. O como lo hace el ingeniero en su ejemplo. Lo considera la altura total hasta aquí arriba y le resta este pedacito de acá. Ustedes tienen que encontrar esta área sombreada, ¿ya? Para encontrar esta área sombreada pueden considerar acá un rectángulo, ¿ya? Porque ustedes conocen cuánto es la separación entre ejes, conocen esta separación. De esta separación le restan el ancho de la viga y van a tener esta distancia de acá abajo. Conociendo también su altura aquí, conociendo ustedes la altura de la viga y restándole este bordecito de acá, tienen la altura de la viga. Con eso hacen un rectángulo y le van restando aquí estos pedacitos, pues, ¿no? Así como los tengo aquí. Bueno, aquí está considerando 5 centímetros arriba y tengo que encontrar esta distancia acá arriba, aquí abajo. Al final me queda esto y lo van encontrando pues las áreas de cada una de estas figuras, por dar un ejemplo. ¿Ya? Lo mismo hacen acá. Conociendo este rectángulo, le tienen que restar, ustedes conocen esta altura de acá, para el ejemplo que tenemos aparte, conocen este ancho, así que le restan dos rectángulos, y aquí el triángulo, conocen este ancho, conocen esta altura, le restan dos triángulos, aquí abajo lo mismo, conozco esta altura, conozco este ancho y le resto dos triángulos, así me quedo con esta área de acá. Conocida esta área, lo multiplico, esta sería el área, lo multiplico por 5. ¿Por qué? Porque en este ejemplo yo tengo 6 vigas, por lo tanto tengo 5 espacios, ¿ya? Y esta vendría a ser toda el área sombreada que tengo acá, en mi sección transversal. Lo multiplico por el ancho de la viga, lo multiplico por el peso específico del hormigón y lo divido entre el número de vigas. Eso me da este valor y con eso ya acabé de hacer mi análisis de carga, ¿ya? De mecánico, me paso a lo que es la evaluación de cargas transitorias. Pueden hacerlo así detallado, ¿ya? O pueden hacerlo directo. Hacen este dibujito y colocan, pues, ¿no? Que para un camión HL93 y solo para un camión HL93 se vale esto. Y encuentran la ubicación del momento máximo con esta formulita. Después encuentran la ordenada con esta formulita. Después hacen su relación de triángulos para N1. Encuentran cuánto vale N1. Hacen su relación de triángulos para N2. Encuentran cuánto vale N2. El momento debido al camión ya lo tenemos acá.
que es igual, ¿ya?, a la fuerza P por su ordenada más N más N2 entre 4. Tengo el momento debido al camión, me paso al momento debido a la carga de carril, donde por norma tengo que es este valor, ¿ya? Si el ingeniero lo hace variar esto, ya saben cómo se modifica. Encuentro cuánto vale el momento debido al camión, a la carga de carril, ya sabemos que es el valor de la carga por el área de la línea de influencia. Tenemos cuánto vale el momento. El momento debido a la carga peatonal, que es por norma, este valor de acá. Y encontramos cuánto vale esa carga, pues, ¿no? 2, porque tengo dos aceras. Esto es el ancho de la acera, 1.2 metros es el ancho de mi acera. El valor de la carga, 0.367, me da esta carga distribuida para la carga peatonal. Lo reemplazo en esta fórmula. ¿Ya? Donde es el valor de la carga por el área de la línea de influencia, me da el valor del momento debido a la carga peatonal, y de ahí me paso al momento debido a los diafragmas, donde para los diafragmas tengo esta carga P por su ordenada N, que ya la conozco, donde estoy analizando mi momento máximo. Tengo aquí 5 cargas puntuales. 2 descansan en los apoyos. Por lo tanto, tengo solamente 3 cargas puntuales, actuando que me generan momento. Por lo tanto, tengo que encontrar 3 ordenadas más, N3, N4 y N5. ¿Cómo lo hago? Con relación de triángulo. Cateto opuesto N, cateto adyacente M. Cateto opuesto N3, cateto adyacente 8.5. Cateto opuesto N, cateto adyacente M. Cateto opuesto N4, cateto adyacente 8.5 más 8.5, 17 metros. Del otro lado tengo cateto opuesto N, cateto adyacente L menos M, cateto opuesto N5, cateto adyacente 8.5. Tengo mi ordenada N5, lo reemplazo esto en la fórmula para encontrar los momentos, ¿no? Que es igual a la sumatoria del producto de la fuerza por su ordenada. Esta P de acá ya la encontramos arriba en el análisis de carga de mi diafragma, cuánto le llegaba por viga. Tengo acá su valor en la ordenada N3, N4 y N5. Tengo el momento debido entonces al diafragma. Y ya me voy a analizar entonces las cargas y los momentos para el estado inicial. En el estado inicial tengo el peso propio de la viga, ¿ya? Donde para el peso propio de la viga tengo aquí, esto en el estado inicial solamente tengo que considerar entonces el peso específico por el área de la viga, ¿ya?, que es 9.41. Eso lo saqué de aquí, 9.41. Eso entonces lo reemplazo aquí, lo divido entre 6 porque tengo 6 vigas, me sale esta carga. Para encontrar cuánto vale el momento debido a esa carga, reemplazamos el valor de la carga por el área de la línea de influencia, que es un triángulo. Tengo el momento debido entonces al peso propio de la viga, ¿ya? Eso ocurre en el estado inicial. En el estado final, tengo que analizar todas las cargas permanentes que actúan. Hicimos en el análisis, allá arriba, donde salía 22.405. Lo divido entre el número de vigas y tengo la carga distribuida, carga muerta en el estado final, donde están actuando todas las cargas. Para el momento, entonces, el valor de la carga por el área de la línea de influencia más el momento debido a los diafragmas, que ya lo habíamos calculado. Tengo entonces el momento debido a la carga muerta en el estado final, y ahora analizo las cargas vivas, que es el camión HL93, donde tengo que encontrar el factor de distribución. Este factor de distribución, ¿ya?, para momentos en viga interna, lo saco de la norma, donde me indica que necesito el K sub G,
Y el K sub G es igual a esta formulita de acá. La relación de los módulos elásticos del tablero y de la viga por la inercia más el área por el E sub G al cuadrado. ¿Ya? Los módulos elásticos del hormigón están en función de su raíz cuadrada de la resistencia del hormigón. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos reemplazar y factorizar y me queda raíz cuadrada de F' Cp entre raíz cuadrada de F' C. Factorizo la raíz cuadrada y me queda de esta forma de acá, donde el E sub G va a ser igual a la altura de la viga solita sin el tablero, esa viga prefabricada de 1.6 metros, menos el baricentro que tiene esa respectiva viga, más el espesor del tablero entre 2, ¿ya? Y eso me sale un E sub G de 0.888. Conozco cuánto es la resistencia del hormigón de la viga, del tablero, tiene su raíz cuadrada, conozco la inercia de la viga, conozco el área de la viga solita sin el tablero, conozco el E sub G, y eso me sale un K sub G de 0.9032 metros a la cuarta. Si lo llevo a milímetros a la cuarta, me sale por 10 a la 11. Verifico los rangos de aplicabilidad. La separación tiene que ser entre 1100, 1,1 metros y 4,9 metros, cumple. El espesor del tablero tiene que estar entre 10 y 30 centímetros, cumple. La longitud de mi puente tiene que estar entre 6 y 73 metros, cumple. El número de vigas tiene que ser mayor a 4, cumple. Y el K sub G tiene que estar entre por 10 a la 9 y por 10 a las 12, cumple. Verificado que todo cumple, podemos utilizar la fórmula de el G interno, que es igual a esta formulita de acá, donde está en función de la separación, la longitud, el K sub G y el espesor del tablero. La separación, aquí lo reemplazo en milímetros sí o sí. Aquí yo lo puedo reemplazar tanto en milímetros como en metros, tanto la separación como la longitud, porque al final se van a eliminar. Este de aquí yo lo reemplacé en metros, porque me era más fácil. Lo reemplacé aquí en el K sub G en metros, la longitud en metros y el espesor del tablero en metros. Eso me dio un G interno de 0.5443. Para dos o más carriles cargados tengo que utilizar esta fórmula de acá, donde es igual a 0.75. Aquí la separación tiene que estar en milímetros. Aquí ya lo puedo colocar ambos en milímetros o en metros. Y aquí yo, por facilidad, le coloqué en metros. ¿Ya? Esto me da un G interno para dos carriles cargados de 0.8344. ¿Listo? Este sería entonces el análisis para el factor de distribución, cuando yo tengo más de 4 vigas. Ahora, en caso de que yo tuviera si yo solamente tuviera 3 vigas, el análisis es distinto. ¿Ya? Para el análisis de 3 vigas, yo lo que tengo que hacer ahora es utilizar ley de momento. Eso es lo que me dice acá. Aquí está, ¿no? Para vigas interiores, que dice que usar el valor obtenido, si NB es igual a 3, usar el valor obtenido de la ecuación anterior con NB igual a 3 o ley de momento. Cualquiera sea el que resulte menor, dice. ¿Ya? Ley de momentos sería esto de acá. Este cuadrado de acá es mi camión. ¿Ya? Igual está aquí en la norma este camión. Tiene, aquí son 1.8 metros, ¿ya? Entre eje y eje. 60 centímetros aquí hay de vuelo. 60 aquí, 60 acá. Y yo analizo. Para un carril de diseño cargado,
¿Dónde lo coloco esto? Aquí lo vamos a poner. No, mejor después se los coloco y se los voy a mandar después. Para un carril de diseño cargado, coloco aquí mi camión. Quiero saber yo cuánto es lo que le va a entrar del factor de distribución en el G interno, a esta viga interna acá. Este de aquí representa una viga, 2 vigas y este representa 3 vigas. Yo quiero saber cuánto le llega a esta viga interna. Por lo tanto, tengo que darle un desplazamiento unitario de 1 metro y a través de relación de triángulo encuentro cuánto vale esta ordenada N1 y esta ordenada N2, ya, por así decirlo. Ya ustedes saben cómo encontrar eso. Porque si yo tuviera aquí de dato la separación, aquí dándome de dato un vuelo, aquí tengo la separación. Si yo tengo de dato la separación, simplemente cateto opuesto 1, cateto adyacente la separación, cateto opuesto N1, llamémoslo, cateto adyacente la separación menos los 0.6 metros. ¿Ya? Si yo quiero saber cuánto vale esta ordenada, lo mismo, cateto opuesto 1, cateto adyacente la separación, cateto opuesto esta ordenada que no conozco, cateto adyacente, la separación menos 0.6 menos 1.8. Y así encuentro cuánto vale esta ordenada acá. Aquí yo ya lo analicé mediante el AutoCAD, conozco cuánto vale N1, conozco cuánto vale N2. Así que para un carril de diseño cargado, ya sé yo que las fuerzas P valen 1. Así que P medios y P medios. P medios 0.5 por su ordenada 8.42 más 0.5 por su ordenada 0.368 igual a 0.605. Ese es entonces el factor de distribución de un carril cargado para la vía interior. Pero cuando yo estoy analizando un carril cargado, yo tengo que considerar aquí el factor de presencia múltiple. ¿Ya? Este factor de presencia múltiple, como me indica aquí en la norma, el factor de presencia múltiple para un carril de diseño cargado es 1.2. Entonces, yo multiplico el G interno por 1.2 y eso me sale 0.726. ¿Ya? Ahora, ya, ya entendí. Aquí primero me había equivocado, ya, pero el análisis es el mismo. Aquí no estoy encontrando el mayor esfuerzo. Aquí ya hice la corrección. Aquí me estoy yendo al lado más desfavorable, ¿ya? Como aquí estoy considerando que mi ordenada vale 1, entonces coloco aquí la llanta de mi camión, ¿ya? Para tener la mayor ordenada, el mayor porcentaje. Entonces coloqué aquí mi camión donde la rueda asienta en mi ordenada n igual a 1. Y así encuentro cuánto vale esta ordenada N1, que yo le estoy llamando. ¿Cómo lo encuentro? Otra vez igual lo que dijimos, la separación. Esta es la situación más desfavorable. Ya, hay que adoptar esta separación, esta de acá. Para encontrar la ordenada, cateto opuesto N, que vale 1, cateto adyacente la separación. Si yo quiero encontrar cuánto vale esta ordenada acá, cateto opuesto, ya dijimos, ¿no? N igual a 1, cateto adyacente la separación. Cateto opuesto N1, que no conozco, cateto adyacente la separación, menos 1.8.
Y así tengo esta situación más desfavorable, donde 0.5 por su ordenada que vale 1 más 0.5 por su ordenada que vale 0.526. Eso me da 0.763, lo multiplico por el factor de presencia múltiple de 1.2 y me da 0.9156 para este tipo de ejercicio de acá, que fuera 3 vigas. Ahora, para el factor de distribución para dos carriles cargados, tengo que hacer este análisis de acá. ¿Ya? Conozco yo cuánto vale la separación y tengo que irme a la situación más desfavorable. La situación más desfavorable es de esta manera de acá. Tengo mi camión, ¿no ves? 1.8, 0.6, 0.6. Así que los apego a mis dos camiones lo más posible. Así que tengo acá 0.6, 1.8 y 0.6. ¿Ya? Donde el centro de estos dos camiones que chocan lo hago coincidir con la ordenada n igual a 1. Así que tengo que ubicar cuánto vale n1 y n2. ¿Ya? Y eso igual lo hago a través de la separación. Cateto opuesto de 1, cateto adyacente la separación. Cateto opuesto esta ordenada que no conozco, cateto adyacente la separación menos los 0.6. Así llego acá. Para esta otra ordenada, cateto opuesto n, cateto adyacente la separación. Cateto opuesto n2 que no conozco, cateto adyacente la separación menos 0.6 menos 1.8. Así encuentro estas dos ordenadas. Y ocurre lo mismo del otro lado. Tengo estas dos ordenadas de acá. Ahora sí, multiplico, pues, ¿no? El valor de la carga, P medio, que es 0.5, por su ordenada 0.842, más 0.5 por su ordenada 0.368. Ocurre lo mismo del otro lado, por lo tanto, eso me da 1.21. El factor de precedencia múltiple para dos carriles cargados es 1. Así que el G interno para dos carriles cargados es 1.21. ¿Ya? Ahora, si yo lo analizara de otra manera, buscando la situación más desfavorable, podría ser de esta manera acá, donde coloco mi camión, la llanta, donde n vale 1. Y así queda un poco desfasado mis dos camiones. Si yo hago el análisis por ley de momento, me da el mismo valor, 1.21. ¿Ya? 1.21. Esto de aquí se hace entonces cuando yo tengo solamente 3 vigas. ¿Ya? Volvemos entonces a nuestro ejemplo de nosotros. Donde analizamos mediante las ecuaciones el G interno para un carril cargado y para dos carriles cargados. Ahora encuentro el factor de distribución de momentos para la vía exterior, si es que me pidiera diseñar la vía exterior. Tengo que hacerlo a través de ley de momentos para un carril cargado. Hacemos lo mismo entonces. Quiero saber yo cuánto le llega de carga a esta viga externa. Por lo tanto, a esa viga le doy un desplazamiento unitario. Y apego mi camión lo mayor posible a mi defensivo, que sería mi New Jersey. Como tiene aquí 60 centímetros de ancho, es hasta ahí donde yo puedo pegar lo mayor posible a este New Jersey de acá. Por lo tanto, quedaría este triángulo de acá, donde yo quiero saber esta fuerza subordinada. Y también quiero saber si a esta otra fuerza de acá se encuentra dentro de esta separación. Para eso yo tendría que saber esta distancia de acá. Si esta distancia de acá si se encuentra dentro o fuera de la separación. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la separación y el vuelo. ¿Ya? Yo sumo la separación 1.119 más el vuelo que es 1.603 y voy restando aquí mi poste que valía 0,20 centímetros, el ancho aquí de la acera 1.2
el ancho de mi New Jersey, 0.4, menos los 60 de ancho, menos los 1.8 entre eje y eje. Como me sale positivo, quiere decir que esta otra rueda está dentro de esta separación. Por lo tanto, yo tengo que encontrar mi ordenada N1 y mi ordenada N2. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Con relación de triángulo. Cateto opuesto N, que vale 1, cateto adyacente a la separación. Cateto opuesto N2 que no conozco, cateto adyacente, la separación menos la separación. Bueno, aquí hay que analizarlo completo, ¿ya? Porque este New Jersey no está al eje de esta viga. Puede ser que no ocurra ese caso de ahí. Sería la separación más el vuelo, menos los 20 centímetros del poste, menos los 1.2 de la acera, menos los 0.4 de mi New Jersey, menos los 0.6 de mi sobreancho. Así llego a esta fuerza acá, que esta viene a ser su ordenada. Lo mismo hago entonces para esta N2 de acá, que hago lo mismo, sumo hasta aquí, voy restando hasta aquí y le resto los 1.8 y llego a esta ordenada acá. Teniendo estos dos valores, los reemplazo para un carril de diseño cargado, 0.5 por su ordenada más 0.5 por su ordenada me da un G interno de 0.4558. Para dos o más carriles cargados, tengo que utilizar entonces esta fórmula de acá, donde E por el G interno. ¿A qué es igual E? A esta formulita acá, donde el D sub E, yo ya lo tenía de datos, 0.299. Ustedes pueden adoptar uno que sea menor a 300 milímetros. El máximo del D sub E es 300 milímetros, ¿ya? Así como está aquí. También ahí varía un poco en el análisis. ¿Dónde está, pues? Cuando yo tengo un puente con bordillo. Cuando tengo un puente con bordillo, el D sub E, ¿dónde está? Cuando yo tengo un puente con bordillo, el D sub E, aquí está, es positivo cuando tengo un bordillo. Yo ya sé que el D sub E es la distancia desde el protector vehicular al borde exterior de la viga externa. Ahora, si yo no tengo un bordillo y tengo acá un New Jersey, entonces se lo considera de derecha a izquierda. Eso es negativo, ¿ya? El borde interno de mi defensivo es este de acá. Y el borde externo de mi viga, este de acá. El borde interno de mi defensivo, este de aquí. El borde externo de mi viga, este de acá. ¿Ya? Si yo tuviera un bordillo, sería de esta manera. El D sub E. Aquí yo tengo un puente con New Jersey. Por lo tanto, aquí adopto negativo. Me da este valor el E. Para entonces, para dos o más carriles cargados, el G sub E va a ser igual a 0.5534. Recolecto entonces en una tablita ambos factores para un carril y para dos carriles cargados, para mi G interno y para mi G externo, y adopto el mayor. Después, para el momento de carga viva más el impacto, para mi viga interna, mayor el 33% del camión, sumo la de carril y sumo la carga peatonal, y a todo eso lo tengo que multiplicar por el G interno. Eso me da un momento de 452.113 toneladas metro. Para mi G externo hago lo mismo, para mi viga externa hago lo mismo, pero lo multiplico por el G externo. Me da un momento de carga viva de 299.896. Entonces, para el estado de servicio, porque diseñamos nosotros hormigón pretensado en el estado de servicio, adoptamos NI igual a 1. Esto lo van a ver con mayor detalle en la materia de puente, donde depende del tipo de puente. Si es un puente importante, si no es muy importante,
¿ya? Si tenemos acá el factor de importancia operativa, el factor de redundancia y el factor de utilidad, ¿ya? Siempre nosotros adoptamos un n sub i igual a 1, ¿ya? Así que para las cargas en el estado inicial, solamente van a ocurrir las cargas muertas debido al peso propio. Así que el momento de servicio directamente es igual al momento del peso propio, 226. Mientras que para el estado final yo ya tengo que considerar las cargas muertas más las cargas vivas, respectivamente para la viga que voy a analizar. Si es una viga interna, las cargas muertas son las mismas, solo que lo que varía son las cargas vivas. Así que la carga viva va a variar su momento, lo mismo para la viga externa. Así encuentro el momento de servicio de la viga interna y el momento de servicio de la viga externa. Una vez obtenidos los momentos, me puedo ir a hacer el análisis de la fuerza de pretensado, donde yo les había comentado que podrían ustedes saltarse todo este cálculo de acá hasta aquí, podrían no considerarlo. Esto sí o sí tienen que hacerlo y se pueden pasar, esto igual se lo pueden saltar, esto igual se lo podrían saltar y se pasan directamente aquí a adoptar una excentricidad b menos el 10% de la altura. Directamente podrían hacer eso. Y se pasan al cálculo de la viga homogeneizada, ¿ya? Pueden hacer eso directamente, se pasan aquí, ¿ya? Porque todo este cálculo previo prácticamente es para saber cuánto es la excentricidad. Así es como lo enseña el ingeniero, por eso es que se lo explica aquí de esa manera como él lo enseña, pues, ¿no? Pero al final y al cabo, esto es lo que nosotros adoptamos y sale lo mismo, porque al final estamos haciéndolo por un método iterativo, ¿ya? A menos que si no les diera el tiempo, ustedes lo hagan de esta manera, que es un poquito más corto, pero aún estaría incompleto, ¿no? Aunque ya pareciera que hicieron algo, ya depende de ustedes cómo lo ven, que les conviene, pues, ¿no? Donde para la fuerza de pretensado final, esta es su fórmula. Para las propiedades geométricas, aquí está considerando sin el tablero, son estas de acá. La excentricidad teórica siempre sale muy grande, al final no se la adopta. Las distancias nucleares solo me van a servir para la trayectoria. Las excentricidades teóricas, esto es lo que adoptamos nosotros, podremos saltarnos todo eso y adoptar esto directamente. Aquí hace un cálculo aproximado de la esbeltez para encontrar K sub A, que es igual a la esbeltez por esta distancia. Y tienen una fuerza de pretensado para la vía interna, para la vía externa. Este análisis de la fuerza de pretensado sí o sí se tiene que hacer. Ya saben ustedes que la tensión de rotura es este valor para un grado 270. Para la tensión de fluencia hay que quitarle un 10% y para admisible un 20%. El área del torón de media pulgada es este valor siempre. Si yo adopto 12 torones media pulgada, esta es el área del pretensado. La capacidad admisible de un tendón, tensión por área, y me da 161 toneladas por tendón. Encuentro el número de tendones con eso. Aquí redondeo al menor porque no estamos tomando en cuenta el tablero. Lo mismo acá. Redondeo al menor porque no estamos tomando en cuenta el tablero. Este es para la vía externa, este es para la vía interna. Analizo la capacidad de un tendón. Hago mi gráfico. Para la vía interna 6 tendones y la externa 5 tendones. El centro de gravedad para la vía interna, para la vía externa del conjunto de sus tendones y cálculo de la excentricidad, ¿no? Todo eso se pueden saltar, como les digo, y pasarse directo aquí. Debería salir lo mismo. Hago el análisis entonces de la viga homogeneizada, ¿ya? Donde necesito yo el factor N',
que es igual a la relación de los módulos elásticos, que es igual a la raíz cuadrada de F'C de la viga entre el tablero. Y con eso yo analizo entonces el ancho efectivo prima, que va a ser igual al ancho efectivo dividido entre n'. Estoy transformando entonces la losa de hormigón armado en hormigón pretensado. Analizo los anchos efectivos para la viga interna. El B sub E tiene que ser menor o igual a estas tres condiciones. La longitud efectiva entre 4, 12 veces el espesor del tablero, más el ancho superior entre 2. La separación de esos tres, escojo el menor y ese es el ancho efectivo, pero lo tengo que volver pretensado. Así que lo divido entre n' y me sale 2.378 metros. Lo mismo hago para la vía exterior, solo que tengo que considerar el ancho efectivo interior entre 2, este de aquí, no el transformado, el real, y le sumo el menor de las tres condiciones. La longitud entre 8, 6 veces el espesor del tablero, más el ancho superior entre 4, y el vuelo, el cual el menor salió el vuelo. Así que el ancho efectivo me sale 3.03, eso lo vuelvo pretensado, dividiéndolo entre n' y tengo mi ancho efectivo prima para la vía exterior. A eso yo le tengo que sacar sus propiedades geométricas. Para la viga interior, como yo ya tengo entonces las propiedades geométricas de la viga, esa puede ser directamente una figura. Y la figura número 2 va a ser el tablero. Donde considero aquí yo el ancho efectivo por la altura del tablero, que son 20 centímetros, y me da esta área. La viga yo ya conozco su área. El y sub i de la viga lo tengo. El y sub i del tablero lo saco de 1.6, que es la viga, 20 centímetros el tablero, entonces de 1.6 le sumo los 10 centímetros, tengo 1.7. Hago el producto, después encuentro la distancia B, ahora sí considerando el tablero, la inercia de cada una de las figuras, el d sub i de cada una de mis figuras, considerando el centro de gravedad del conjunto de mi viga, ¿no ve? Prácticamente es y sub i menos b, en positivo. Después encuentro la inercia con Steiner, hago la sumatoria y encuentro la inercia total. ¿Ya? Encuentro la inercia total de mi viga interna más el tablero. El radio al cuadrado va a ser igual a la inercia entre el área ya total entre el área total de la viga más el tablero. Tengo acá el radio al cuadrado. Hago lo mismo para la viga exterior con su respectivo ancho efectivo exterior por su altura. Encuentro su respectivo centro de gravedad. Encuentro su respectiva inercia total. Encuentro su respectivo radio al cuadrado. Las distancias nucleares, la que me sirve es el K sub A, pero yo conozco que el K sub A es igual al radio al cuadrado entre B y el K sub B es igual al radio al cuadrado entre A, tanto para mi viga interna como para mi viga externa. Hago lo mismo entonces, el cálculo de las excentricidades reales más el tablero, ¿ya? Donde aquí yo les dije que pueden adoptar la altura B menos el 10% de la altura total de la viga más el tablero. Y debería darle un valor aproximado que después lo vamos a ir haciendo con iteración. Tengo aquí la excentricidad para la vía interna, la excentricidad para la vía externa, el cálculo de la fuerza de tesado en función del momento total, que yo tengo que considerar el momento total de la viga interna, que es el que calculamos aquí, 1022. Y para la viga externa, su momento total respectivo. Al reemplazar la excentricidad y el K sub A de la viga interna y respectivamente la viga externa, tenemos las fuerzas de tesado.
donde ahora sí calculamos el número de tendones, que ahora sí lo redondeamos al mayor, 465 y 389. Como pueden ver, a comparación del anterior cálculo sin considerar el tablero, ha disminuido un tendón, ¿ya? Entonces la capacidad de un tendón es igual a la fuerza de pretensado final entre el número de tendones. Lo analizo, cuánto sale y tengo que verificar que salga menor a la tensión de fluencia. A la capacidad de fluencia sería prácticamente. ¿Ya? Bueno, no, aquí analizo todavía a la tensión admisible. Más adelante analizamos a la tensión de fluencia. Aquí queda nuestro gráfico donde siempre vamos a respetar estas distancias. 4 centímetros de recubrimiento mecánico, 10 centímetros de separación entre el borde externo de cada tendón, 5 centímetros de separación entre el borde externo de cada tendón en la distancia vertical, y siempre la primera fila se va a encontrar aplicando todas esas distancias a 9 centímetros su centro de gravedad y a 21.5 centímetros el centro de gravedad de la segunda fila. Con esos datos recolectados, encontramos el Y sub G para la viga interna y el Y sub G para la viga exterior. Ya, para la viga interna, 3 tendones por 9 centímetros más 2 tendones por 21.5 me sale 14 centímetros el Y sub G. Lo mismo hacemos para la viga exterior, pero yo tengo 3 abajo y 1 arriba nada más. Eso me da 0.121 metros. Hacemos el recálculo de las excentricidades, donde sigo adoptando la misma distancia B. Ahora el Y sub G es este de acá, sí o sí. ¿Ya? Tengo esta excentricidad, tengo esta otra excentricidad para la vía exterior. Recalculamos el tesado final, modificando la excentricidad. Eso me disminuye un poco más la fuerza de pretensado. Igual aquí, para la vía exterior, reemplazamos su excentricidad respectiva. Me da una fuerza de pretensado final poco menor. Aquí lo reemplazo. Para el número de tendones, donde me sale 5 tendones y 4 tendones. Así que acabamos de hacer la interacción porque nos sale la misma cantidad de tendones que anteriormente. Por lo tanto, no va a variar la excentricidad y se mantiene el mismo cálculo. Analizo la fuerza inicial del pretensado, adoptando pérdidas del 20%, que eso me dieron como dato. Encuentro la fuerza de pretensado inicial para la vía interna y para la vía externa. Ahora aquí es donde yo hago el análisis, ¿ya? En el estado inicial, donde analizo con la tensión de fluencia la capacidad, que son 201 toneladas por tendón. Analizo para la vía interna la capacidad de ese tendón, donde tengo la fuerza de pretensado inicial entre el número de tendones, cada vía respectivamente, ¿ya? Y me sale menor, así que cumple. Lo mismo para la vía exterior. Y después se debería hacer el análisis de tensiones en medio del tramo, donde la fuerza de pretensado inicial participa lo que es para el momento total, el momento debido al peso propio, y para el tesado, en el estado inicial, primero se hace solamente el tesado de un tendón. Esto ocurre solamente en las vigas, ¿ya? Porque no se tesan todos al mismo tiempo. Primero se tesa uno en el estado inicial, montamos esa viga en el puente y de ahí vamos tesando 2, 3, 4 los tendones que vaya a necesitar. Aquí le coloqué que falta cambiar algunos datos porque hubieron algunas modificaciones y no pude modificar esta tablita, ¿ya? Pero el análisis es el mismo, solo hay que modificar algunos datos. El momento total es el mismo para la viga interna que para la viga externa. La fuerza de pretensado inicial, aquí sí son diferentes. Aquí no olvidemos que estoy analizando para un tendón y van a variar. Para la viga interna 184 y la externa 191.
Las áreas son las mismas para ambos, viga interna y viga externa. Las excentricidades varían. Yo tengo que ocupar aquí la excentricidad con el tablero, sí o sí. ¿Ya? Después, las distancias A y las distancias B, tengo que ocupar estas, estas ya son con las distancias A y B son solamente de la viga, sin el tablero. Los radios al cuadrado son solo los que hemos sacado anteriormente igual, sin el tablero. Eso lo reemplazo entonces en la fibra superior, que es la misma fórmula que conocemos de toda la materia, que no ha cambiado. Lo reemplazamos y me da una tensión superior de 40,69 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Generalmente aquí es donde ocurre la mayor tensión-atracción. Así que si me sale positivo, quiere decir que está en compresión. No tengo problema entonces con la atracción, que para analizar la atracción tiene que ser de la raíz, 2 veces la raíz cuadrada de f'c. A todo eso le tengo que sacar la raíz cuadrada y le tengo que minorizar un 20%. Aquí somos mucho más, tenemos mucha más restricción en lo que es la atracción. Para la fibra inferior, utilizo la misma fórmula que conocemos, con la fuerza de pretensado inicial y el momento debido al peso propio. Y aquí es donde ocurre el mayor esfuerzo. Bueno, aquí debe ser donde ocurre el mayor esfuerzo a la compresión. Esto debe ser porque no estamos tesando muchos tendones. ¿Ya? Si nosotros tesáramos un tendón más, seguro aquí ocurriría lo que mencionamos, ¿no? Que aquí sería el mayor esfuerzo de la compresión. Pero es inverso. Así que no pasa nada igual. Lo importante es que cumpla siempre esto de acá. Como es positivo está la compresión y se le quita un 40% a la resistencia del hormigón. Cumple tranquilamente sin ningún problema. Hago el mismo análisis para la vía externa, solo que con sus respectivos valores, ¿ya? De la vía externa. Tanto para la fibra superior como para la fibra inferior. Y hago el mismo análisis entonces para el estado final, donde ocupo el momento total y de la misma manera falta cambiar algunos datos. ¿Ya? Hubieron algunas modificaciones en los cálculos porque nosotros aquí considerábamos el momento total 1022 creo que era. Aquí es 1012, por ejemplo. Eso hay que cambiar y modificar un poco el cálculo, pero el mecanismo es el mismo. Tengo que respetar sí o sí sus valores respectivos. Para la vía interna tiene un momento total diferente al de la vía exterior, una fuerza de pretensado final diferente, un área diferente porque los tableros tienen anchos efectivos diferentes, las excentricidades son diferentes, pero son las mismas que ocurren en el estado inicial, las distancias A y B son diferentes y los radios al cuadrado igual son diferentes. ¿Ya? Aquí ya tesamos todos los tendones, 5 y 4. Hago el análisis de tensiones para la fibra superior, reemplazando los valores respectivos, y me sale aquí 99,26 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo verifico la compresión, que en el estado final somos más restrictivos, y es 0,45 de la resistencia del hormigón. Cumple tranquilamente sin ningún problema. Para la fibra inferior hago el mismo análisis, reemplazo con la misma fórmula que conocemos de toda la materia, y nos sale 0, que está bien, porque es la condición que yo me he dado al inicio del ejercicio. Hago el mismo análisis para la vía exterior, con sus respectivos valores. Veo que cumple tranquilamente sin ningún problema la resistencia del hormigón. Hago el mismo análisis para la tensión inferior. Y aquí ya tengo un análisis de la verificación a la rotura. Pero si no me equivoco, esto de acá no les ha enseñado el ingeniero. ¿No ven? ¿Qué me dicen ustedes? No ha hablado de tensión de rotura él, ¿no? ¿O sí? ¿Quién me puede responder eso? No. Bueno. Así que
Eso de ahí no lo vamos a ver entonces porque no lo ha explicado el ingeniero. Lo que sí ha explicado es trayectoria, que ya dijimos cómo se realiza trayectoria, ¿no ves? Si en caso nos pide el análisis de sección en cada punto, es como hicimos el ejercicio anterior. Si solo nos pide trayectoria y nada más, sería solamente esto de acá. A ver, aquí en los modelos, por ejemplo, dice dibujar la zona de cable. Solo dice dibujar la zona de cable. Ya no me dice analizar en cada punto de estudio, por ejemplo. Aquí igual, aquí que dice, no, aquí pedía solamente la fuerza de pretensado. Ya. Si dice, dibujar la zona de cables, es solamente esto de acá. ¿Ya? De la trayectoria de tendones, para mi vía interior, recolecto toda la información que tengo, los tendones en el medio del tramo, la distancia B, la distancia A, el caso del, yo ya sé que el centro de gravedad de mi viga, dibujo el caso A, que es este de acá, trazo aquí una línea, el caso B, trazo otra línea y aquí coloco mis tendones. Para la viga interna son 5 tendones, entonces yo ya sé que en los extremos, la parte de arriba de mi tendón lo tengo que colocar al borde del caso A, como ya lo hemos explicado en la anterior clase. Y tengo que encontrar sí o sí estas flechas de acá. Las necesito esas flechas como dato para hacer mi trayectoria. Así que la flecha número 1, yo ya sé que la encuentro de aquí de la distancia B. Bueno, más fácil está encontrar la flecha número 5 primero. ¿Ya? La flecha número 5, yo ya sé que conozco B, le sumo el K sub A y le resto para llegar al centro de gravedad de ese tendón. Yo siempre adopto vainas de 7.5, ¿no ven? Y su centro de gravedad se encuentra a los 5 centímetros, así que debería ser la distancia B 1.186 más 325. Y a eso yo tengo que restar los 9 centímetros primero, no, los 21.5 centímetros primero, porque ese es mi tendón número 5, ¿no ven? 21.5 para el tendón 5, estoy analizando acá mi tendón 5, menos 0.215, menos, ahora sí, para el centro de gravedad de mi tendón, si adopto vainas de 7.5 centímetros, su centro de gravedad se encuentra a los 5 centímetros, ¿era, no? Entonces me quedan 2.5 centímetros que restarle, 0.025. Y ahí está mi 1.271 de mi flecha número 5. El mismo análisis hago para mi flecha número 4. De los 1.186 le sumo el K sub A de 0.325. Ahora sí le resto el total de este tendón 5, que son 7.5 centímetros. El resto aquí estos 21.5 centímetros para mi tendón número 4, 0.215. Le resto estos 5 centímetros que hay de distancia entre tendón y tendón. Y le resto, para llegar al centro de gravedad de mi tendón, 2.5 centímetros. Y así tengo mi flecha número 4. Lo mismo hago entonces para mi flecha número 3, que se encuentra en una fila más abajo. Y así sucesivamente, como explicamos en la anterior clase, pues, ¿no? Recolecto aquí todas las flechas, sus recubrimientos mecánicos de cada una de las flechas. Estas ya dijimos que eran las distancias que iban a estar echado el cable en el centro del tramo. Y tengo que utilizar solamente esta formulita de acá para encontrar las distancias Y. ¿Ya? Hago mi tablita, analizo
desde el centro del tramo al extremo, L medio, ¿ya? Mi puente era de 34, entonces analizo hasta los 17 metros. Así que para mi flecha promedio, ya dijimos igual que la flecha promedio, yo tengo que trazar una recta entre este centro de gravedad a este centro de gravedad, ¿no ven? Yo puedo sacar también más fácil, si lo pueden ver así, de último la flecha promedio, porque voy a conocer la flecha número 1 y la flecha número 5, ¿no ven? Y así puedo encontrar esa distancia. Esa distancia la divido entre 2 y así encuentro cuánto vale esta flecha promedio. Por ejemplo, de mi flecha número 1, podría yo, a ver, si yo conozco mi flecha número 1, a ver cómo podríamos hacerlo para conocer la flecha promedio. Un cálculo más directo sería, ya, directamente sería B más el K sub A menos los 14 centímetros y menos la diferencia entre la flecha número 1 y la flecha número 5 dividido entre 2. A ver, vamos a ver si sale de esa manera. Y esa sería una manera más rápida, pues, de encontrar esa flecha promedio, pues, ¿no? Sería, a ver, 1.271 la flecha número 5 más 0.896 la flecha... Ah, no, no, menos era. 1.271 menos 0.896, ¿ya? Esta de aquí vendría a ser la distancia desde este punto hasta este punto, ¿no ven? Si esto yo lo divido entre 2, ahora sí llego al centro de este punto a este punto. A la mitad llego. Prácticamente llego aquí, pues, ¿no? Donde está esta parte de arriba. Yo conozco entonces cuánto vale eso de ahí. 1.1875. La distancia entre este punto y este punto de aquí arriba. Y para saber la flecha promedio, yo podría entonces encontrarlo sumando la distancia B más el K sub A menos los 2.5 centímetros menos la distancia que acabamos de encontrar menos los 14 centímetros. A ver, 18,75 dice. Me lo voy a anotar por acá. Y vamos a ver si nos sale el mismo resultado. 1.186 más el K sub A 0.325 menos los 2.5 centímetros para llegar a este punto de acá menos los 14 centímetros que hay acá menos esta distancia que encontramos para llegar a este centro de acá, que era la diferencia entre 1.271 menos 0.896 dividido entre 2, que ese valor era 0.1875. No nos salió. El B, bueno, a ver. La distancia P
más el K sub A menos esta distancia de acá, menos los 14 centímetros de recubrimiento, menos 18,75. Ah, ya. Ya sé cuál es el error. Que nosotros tenemos que sacar la diferencia al mismo nivel, pues. Este de aquí no está al mismo nivel que este de acá. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera sacar la flecha promedio de último, lo tendría que hacer, ¿ya? Por ejemplo, esta distancia le sumo su y sub g y esta distancia le sumo su y sub g respectivo y recién a esas dos distancias le saco su diferencia y lo divido entre 2. ¿Ya? Por ejemplo, para el y sub 5, 1,271 más su recubrimiento mecánico de 0,215, tengo 1,486. Me lo voy a anotar. Y para el tendón número 1, 0,896 más su recubrimiento mecánico de 9 centímetros son 0,986. Ahora, a estas dos valores que acabo de encontrar debería darme ahora sí el resultado. La diferencia del primer cálculo que hicimos para el tendón número 5 era 1,486 menos 0,986. Sale medio metro. ¿Ya? Ahora veamos si nos sale este valor de acá. 1,186, que es la distancia B, más el K sub A, 0,325, menos el recubrimiento mecánico promedio, 0,14, menos los 2,5 centímetros, menos los 0,5. 0,5 entre 2 era 325, 14, 1,096. Ya no me está cuadrando, a ver.
Creo que está este gráfico un poco mal y es por eso que no sale muy bien. Ahí debería ser. Sí, ese era el problema entonces. Este es el verdadero valor, así que hay que corregir acá los cálculos, ¿ya? Por eso es que no salía. Ya. Yo después lo voy a corregir eso, pero eso era lo que no nos salía. Este es el verdadero flecha promedio. Ya, este es el verdadero. 1.096. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar desde el centro de gravedad del tendón de abajo al centro de gravedad del tendón de arriba. ¿Dónde cae eso? La mitad cae aquí. ¿Ya? Entonces la flecha promedio que yo estaba considerando la coloqué acá. ¿Ya? Y no va ahí, va aquí. Así que esta es la verdadera flecha promedio, que era nomás como yo les estaba diciendo, que lo encontramos con la distancia B 1.186 más los 0.325 menos los 14 centímetros de recubrimiento mecánico menos los 2.5 centímetros para llegar al su centro de gravedad menos los 0.25, que es del centro de gravedad al centro del conjunto de los tendones en el extremo. Y ahí sí salen los 1.096, que debería salirnos. ¿Ya? Este hay que corregir entonces. Pero en sí todos los cálculos están bien del y sub 1, y sub 2, 3, 4 y 5. El único que se debería corregir es el y sub, el promedio, el y. Pero aún así, este y solo me sirve para hacer el cálculo del análisis de tensiones en cada uno de los puntos. Mientras que para dibujar la zona de cable, la zona de cable es todo lo que está aquí sombreado, ¿ya? Y para hacer la trayectoria, necesito solamente y sub 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más. Esto de acá, el y la excentricidad, no me interesa. Los puntos de estudio sí me interesan, porque al final lo que yo quiero es esto. Quiero sacar estos puntos de análisis que tienen que ser los mismos que acá, que el y sub 1, el y sub 2, el 3, el 4, el 5. Miren, 0.986, 1.111, 1.236 y 1.361, 1.486. Aquí dibujo entonces la trayectoria de los cables y hago lo mismo entonces para la viga externa. ¿Ya? Encuentro las flechas de cada uno de los tendones y la flecha promedio, los recubrimientos mecánicos, las distancias que voy a adoptar, que va a estar echado el cable, lo reemplazo todo en la fórmula, esta fórmula de acá, ya, en la fórmula esa que vimos allá arriba, y me da esta tablita acá, donde lo que me interesa, y sub 1, y sub 2, 3 y 4. Esto solamente me interesa para el análisis de tensiones.
y me tiene que dar este resultado acá. 1.121, 1.121, 1.246, 1.246, 1.371, 1.371 y 1.496. La trayectoria de cables para la vía externa queda de esta manera de acá, uniendo todos los puntos. ¿Ya? Eso sería entonces la explicación en este ejercicio. ¿Hay alguna consulta? Ya, si no hay consultas, anotan su apellido y su nombre en el chat, por favor, para llamarle a su asistente. Buenas noches, auxiliar. Yo quería preguntar sobre las pérdidas. Lo que pasa es que el ingeniero ahora nos enseñó, bueno, nos dijo que calculáramos las pérdidas en el ejercicio que enseñó. Lo enseñó a medias, pero dijo que calculáramos las pérdidas y yo creo que eso va a preguntar en el examen, porque incluso nos dijo, practique mucho este ejercicio porque el mismo le voy a meter en el examen, dijo. Mañana vamos a ver las pérdidas. Si tienen fotos de su avance, porque suele pasar que el ingeniero cambia algunas fórmulas entre un semestre y otro, de lo de las pérdidas. Sería bueno que me lo pasen al privado o al grupo para respetar esas mismas fórmulas, ¿ya? Porque en los últimos semestres sí lo ha estado cambiando las fórmulas. Y al final, pues hay que hacerlo con el que avanzó este semestre, pues, ¿no? Por eso, si hay alguien que tenga fotos o sus apuntes de la mejor manera y me lo pasa a mi privado, si no quiere pasarlo al grupo, si lo pasa al grupo también está mejor, ya va a tener sus puntos extra. Y eso lo resolvemos de la misma manera el día de mañana, para uno de estos ejercicios que hemos hecho. Ya, entonces nadie más falta. En la lista, en el chat, si no notaron su nombre, su asistencia no tiene valor. Sí, ¿me puede esperar? ¿Esperar? ¿A qué? Sí. Sí, es que me voy a anotar recién ahorita. Ya saben, entonces me lo mandan con las fórmulas que está usando el ingeniero para que